Hola, buenas tardes. Adelante. Bienvenidos a este nuevo tema para continuar con nuestro diplomado. ¿Alguna pregunta, comentario, observación de los temas anteriores que hemos visto? Bien, si no tenemos temas, comentarios, observaciones, vamos a continuar con este nuevo tema, prueba en materia electoral, que nos ocupará los días de hoy, mañana y el próximo miércoles. Vamos vamos a empezar con la lámina 1, por favor, Jessica. Eso es. Vamos a la lámina 2. Nuestros temas de ahora son sistema probatorio en materia electoral, medios de prueba en materia electoral, todo es en materia electoral, por supuesto, reglas de la prueba, qué y cómo se debe probar en materia electoral, circunstancias de tiempo, modo y lugar, la sana crítica en materia electoral, presunciones e indicios, herramientas para la valoración probatoria y control de las decisiones judiciales sobre los hechos. Este es nuestro temario para estos 3 días, para las 6 horas de hoy, mañana y pasado. Vamos a empezar a la siguiente diapositiva, por favor. Sistemas probatorios. Recordemos, porque esto ya lo habíamos visto. Adelante, por favor, a la otra diapositiva. ¿Con qué se prueba? Si la pregunta sobre sistemas probatorios es ¿con qué se prueba? Habíamos dicho que tenemos 2 tendencias. Una es el sistema de la prueba legal, en el que la ley enumera los medios de prueba que se admiten, que se pueden ofrecer, aportar, desahogar y valorar en un proceso. Y la otra tendencia es conocida como sistema de libertad probatoria o de la prueba libre. Si no hay limitación, el legislador no tiene por qué decirnos cuáles son los elementos de prueba que podemos ofrecer y aportar en un proceso, sino que queda a la libertad de las partes y del propio juzgador el ofrecimiento y admisión de las pruebas que los interesados quieran ofrecer, aportar, en su caso, preparar, desahogar y valorar. Sí, 2 sistemas probatorios de acuerdo a la limitación legal para probar o a la libertad probatoria, libertad para ofrecer y aportar pruebas. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Este tema ya lo habíamos visto, ya habíamos platicado de él. No recuerdo si en la primera parte o bien cuando hablamos de elaboración de las pruebas, porque es un tema que hemos tratado. Sin embargo, vamos a recordar algunos aspectos fundamentales de este tema. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Jessica. El Código Federal de Procedimientos Civiles asume el sistema de la prueba legal. Aparentemente es de la prueba libre y sin embargo en la parte final del párrafo primero establece la limitante. Este artículo lo hemos citado ya en otras ocasiones, aunque también lo mencionamos para abordar el tema de diligencias para mejor proveer o facultades discrecionales del tribunal en materia probatoria. Ahí destacábamos el párrafo segundo. Hoy nos interesa el párrafo primero del artículo 79. Para conocer la verdad,
puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Sí, ahí está la limitante, que las pruebas estén reconocidas por la ley. El legislador establece qué pruebas se pueden ofrecer. Fuera del catálogo estricto que establezca el legislador, no se pueden ofrecer más pruebas. Cuando hablamos de partes, se hace referencia fundamentalmente al actor y al demandado. Cuando hablamos de terceros, hemos mencionado en sesiones anteriores a terceros vinculados con la relación substancial y terceros ajenos a la relación substancial. Procesalmente, la relación substancial se da entre actor y demandado. Terceros relacionados con la relación substancial son el coadyuvante y el tercero interesado. Terceros ajenos, estamos hablando, por ejemplo, de peritos, de testigos, de fedatarios públicos, en general, de todos aquellos que no tienen interés en el litigio, que son ajenos al litigio, entre ellos el propio juzgador y todos los auxiliares del tribunal que conoce del asunto. Son terceros, aunque son sujetos del proceso, no son sujetos de la relación procesal sustancial que es entre actor y demandado. El propio Código Federal de Procedimientos Civiles establece un catálogo de pruebas. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Jessica. El artículo 93, Código Federal de Procedimientos Civiles, establece: la ley reconoce como medios de prueba: 1, la confesión; 2, los documentos públicos; 3, los documentos privados; 4, los dictámenes periciales; 5, el reconocimiento o inspección judicial; 6, los testigos; 7, las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; y 8, las presunciones. Aquí tenemos un catálogo amplio, pero al mismo tiempo limitado. Si vinculamos el artículo 79 con este artículo 93, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, llegaremos a la conclusión de que en un juicio o proceso no se puede aportar ninguna otra prueba si no queda incluida en alguna de estas 8 fracciones que ha establecido el legislador. Claro, también es difícil pensar en alguna prueba que no se tipifique en alguno de esos 8 supuestos. Y difícilmente vamos a encontrar algún caso que no podamos tipificar dentro de alguno de estos 8, de alguna de estas 8 fracciones, alguno de estos 8 tipos o especies de prueba. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. A diferencia del código, a ver, creo que nos faltó, tal vez sea a ver, vamos a la 5, por favor, Jessica. Correcto. Creo que nos faltó este artículo. El anterior, la diapositiva 4. Sí, la diapositiva 5, por favor. Este es el otro sistema.
el sistema de la libertad probatoria. Ejemplo, Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. Aquí tenemos una libertad plena, salvo la limitación no del reconocimiento legal de la prueba, sino estrictamente que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. Es decir, que no sean pruebas ilícitas. Si no mal recuerdo, uno de nuestros temas es justamente la prueba ilícita. Vamos a estudiar esto posteriormente a partir del concepto de ilicitud que nos da el Código Civil Federal. En el artículo 1830 se establece, Código Civil Federal, se establece que es ilícito todo lo que es contrario a las normas de orden público o a las buenas costumbres. Aquí el legislador procesal nos dice que podemos ofrecer cualquier elemento de prueba siempre que no esté prohibida por la ley ni sea contraria a la moral, es decir, siempre que no se trate de una prueba ilícita. Vamos a la diapositiva siguiente. A la que sigue, por favor. A la 8. La siguiente. Este es el comparativo de los dos sistemas probatorios que acabamos de mencionar. Sistemas probatorios que contestan a la pregunta ¿con qué se prueba? El sistema de la prueba libre nos dice con todo medio o elemento de prueba, siempre que no sea contrario a la moral o al derecho. El sistema de la prueba legal establece son admisibles los medios o elementos de prueba expresamente reconocidos en la ley. Medio de prueba que no esté reconocido en la ley no se puede ofrecer, no se puede admitir en el proceso. Son las dos tendencias que tenemos en la teoría y en la práctica, obviamente en la legislación. A partir de esta premisa, vamos a estudiar nuestro tema en especial, si el sistema o los sistemas probatorios en el derecho procesal electoral, que no vamos a abarcar todo el derecho electoral, sino el procesal electoral. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sistema probatorio en materia electoral, evolución en el contexto jurisdiccional. Tenemos muy poco tiempo, muy poca historia del derecho procesal electoral, de la actividad jurisdiccional electoral en México. Apenas en 1986, con la reforma al artículo 60 de la Constitución, se estableció para el legislador ordinario el deber de crear un órgano jurisdiccional en materia electoral. La pretensión era que toda la materia electoral que durante todos sus antecedentes en México había pertenecido a la política y a los políticos, entrara al cauce jurídico, que hubiera lo que yo denominé la juridización de la materia electoral, que la materia electoral se llevara a cabo conforme a las normas jurídicas y no conforme a intereses y reglas políticas
intereses políticos y reglas políticas como tradicionalmente había sido en el sistema electoral mexicano. Así que entramos a otro ambiente, creamos o se creó un tribunal incipiente, desafortunadamente, el de 1986, que estaba supeditado de manera absoluta, libre a los colegios electorales de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Los colegios electorales tenían libertad absoluta para revisar las sentencias que dictaba el Tribunal Contencioso Electoral después de la jornada electoral a fin de resolver el recurso de queja. No tenían ninguna limitante jurídica los colegios electorales y, por tanto, el motivo de la elección de 1988, aunque el Tribunal Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, dictó muchas sentencias conforme a derecho, ninguna prevaleció en el contexto de la revisión política de los colegios electorales. Los colegios electorales hicieron lo que su real voluntad determinó, sin tomar en cuenta lo que dijo el Tribunal Contencioso Electoral. Y sin embargo, los colegios electorales actuaron conforme a la Constitución, porque de acuerdo a la artículo 60 constitucional, eran la última instancia en la calificación de las elecciones, podían revisar, modificar o revocar las sentencias del tribunal con absoluta libertad, bajo el principio de división de poderes. Que nadie, que ninguna autoridad interviniera en la integración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Ellos eran, a través del colegio electoral, la única autoridad definitiva, firme, para calificar la elección de sus integrantes. Sin embargo, es el primer antecedente del derecho procesal electoral mexicano. Fue la simiente de todo lo que tenemos actualmente. Y veamos cómo la materia probatoria estaba extraordinariamente limitada. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Jessica. El Código Federal Electoral, que viene a reglamentar la reforma constitucional de 1986, diciembre de 1986, en materia electoral, es de febrero de 1987, Código Federal Electoral, que regula la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Establecía el artículo 315 del Código Federal Electoral de 1987. Para la interposición de los recursos se observará lo siguiente. 1. Deberán formularse por escrito y estar firmados por los promoventes. Además, expresarán el acto o resolución impugnado, el organismo que lo hubiere realizado o dictado, los preceptos legales que considere violados y la exposición de los hechos ocurridos. Si veamos la narrativa de los hechos y la argumentación jurídica para poder decirle al tribunal por qué se considera, por qué consideraba el recurrente, no hablábamos de actor, no hablábamos de demanda, no se hablaba de demandante ni de demandado. Estábamos en un contexto como si se tratara todo de recursos administrativos, recurrente, recurso, incluso hablábamos de escrito recursal, autoridad recurrida, que no había el lenguaje procesal todavía en ese momento. No existía ni siquiera la palabra sentencia en la materia electoral. El código regulaba los requisitos de la resolución
que tendría que dictar el Tribunal de lo Contencioso Electoral para poder resolver el recurso de queja que hubiese promovido un partido político. Los candidatos, por regla, desde el punto de vista legal, no han estado legitimados para ver los medios de impugnación. Y vemos como aquí ni siquiera se hace referencia al medio de impugnación, sino solo a la palabra recurso. Bien, en la fracción segunda, solo se admitirán pruebas documentales públicas, las cuales precisa el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y 3, se acreditará la personalidad del promovente en el caso de que no lo hubiere hecho con anterioridad. Si no había posibilidad de ofrecer más pruebas que aquellas que tuvieran la naturaleza jurídica de documentales públicas. Y para que no hubiera duda de cuáles son los documentos públicos, se hacía referencia al artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. El artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles establecía: son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia a un funcionario público revestido de la fe pública y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. La calidad de público se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. Veamos nada más la limitación probatoria que había en el procedimiento ante ese tribunal. Solo documentales públicas. ¿Y cuáles son las documentales públicas? Aquellos documentos expedidos por un funcionario público revestido de la fe pública y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Podríamos sintetizar en la última parte. Son documentos públicos única y exclusivamente los expedidos por servidores públicos, se usa aquí la expresión funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. No hay más. La redacción de funcionario público revestido de la fe pública realmente hacía referencia a los notarios públicos, no propiamente a servidores públicos o funcionarios públicos revestidos de fe pública. ¿Alguien se acuerda qué servidores públicos o funcionarios públicos, que ya no se usa la expresión funcionario público, qué servidores públicos están investidos o revestidos, como se dice aquí, de fe pública? Adelante, Luis Octavio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Uno es el secretario del ayuntamiento. Ok, gracias. El secretario general, pues, del ayuntamiento. Correcto. Gracias. ¿Alguien más? Eusebio, adelante. También los corredores públicos entran, me parece, en esa función, doctor. No son servidores públicos, no son funcionarios públicos los corredores públicos. ¿Alguien más?
de los servidores públicos tiene fe pública? Julio César, Doctor, buenas tardes. Me parece que buenas tardes. los secretarios de los juzgados, Efectivamente, sí, los secretarios de todos los tribunales. En alguna ocasión, adelante, Isael. Buenas tardes, maestro. ¿Pudiera ser el actuario o ejecutor? Por supuesto, sí, tendríamos que, es correcto. Adelante, Luis Octavio. El Ministerio Público. Gracias. Perdón, no escuché, Luis Octavio. Sí, el Ministerio Público, el El MP. Ministerio, sí, el Ministerio Público, no. Alguien dijo que todos los servidores públicos, no. Si tenemos que revisar la ley para ver a qué servidores públicos la ley les otorga fe pública. Por regla, es a los secretarios. Los secretarios son fedatarios públicos. Si el Ministerio Público no, sino el secretario de la agencia del Ministerio Público, el secretario del juzgado, el secretario del tribunal colegiado, los secretarios de la Suprema Corte y efectivamente los actuarios también, actuarios, secretarios ejecutores, notificadores, como les denomine el Código de Procedimientos de la entidad correspondiente. Sí, fedatarios públicos que no son servidores públicos, el notario público y el corredor público. Sí, ellos no son servidores públicos en el sentido de funcionario público. La ley normalmente define al notario público como un profesional del derecho en el ejercicio libre de la profesión, investido de fe pública por el Estado. El Estado delega en el notario público o en el corredor público la función de dar fe pública. ¿Alguien sabe lo que es la fe pública? Porque es un tema que casi siempre damos por sabido. ¿Qué consultas, Luis Octavio? ¿O estás trabajando, perdón? A ver, Julio César y luego Luis Octavio. doctor, a ver, la fe Sí. pública es una facultad que se le otorga a determinado servidor público que va a actuar en representación del Estado a efecto de dar fe de algunos hechos que él va a percibir a través de sus sentidos. ¿Qué estás leyendo, Julio César? ¿Mande? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estoy leyendo? Sí, nada, es tu opinión. Así, no sé si estoy bien o estoy mal. Sí, es que por la mirada pensé que estabas leyendo algo. No, acá. Correcto. Pero luego vuelvo a lo que dices. Adelante, Luis Octavio. Lo que pasa es que hago aquí anotaciones, de las cosas que me parecen más importantes hago anotaciones, pero en relación a qué es la fe pública, es publicidad y surte efectos contra terceros. Ese acto, al tener fe pública, surte efectos contra terceros y sería como una consecuencia de tener fe pública que surte efectos contra terceros, porque un acto privado solo es entre las partes. Pero no hemos bueno, dicho que es la fe pública. Publicidad del acto no es. Sí, no. Bueno, no. Fe Okay. pública no es publicidad. Ok. Gracias. Nada. No, la fe pública es una presunción de verdad. Es pública porque es del Estado. Algo dijo Julio César
de que el Estado le otorga. Si la fe pública es presunción de verdad, es presunción o se presume cierto, se presume verdadero, porque lo dice el Estado. El Estado por conducto de los servidores públicos a quienes les otorga esta función. Y por eso decía también de los fedatarios, notario público y corredor público, el Estado delega en ellos esa función de autenticación. Lo que dice el notario que pasó ante él, por eso dicen pasar ante la fe de, si lo que dice que sucedió, porque él sabe y le consta, porque estuvo ahí, es cierto. El Estado le ha delegado esa facultad de decir que lo que, o de presumir que lo que dice es verdad. Sí, entonces tenemos aquí nuevamente el tema, documentos públicos, y luego el 133. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129. Y son privados todos los que no son públicos. Y el párrafo segundo del 129, pues normalmente podemos ver la existencia de papel membretado, papel sellado, firma autógrafa, nombre del servidor público, la dependencia en la que presta los servicios, en fin, todos estos datos que nos hacen pensar que efectivamente el documento es un documento público, aunque no siempre lo sea. En alguna ocasión, en casa nos dejaron un citatorio aparentemente de una dirección, creo que era del reglamento de construcciones, alguna cosa. Y fui a ver a un servidor público de la demarcación correspondiente y le dije, me dejaron esto en la casa, ¿qué debo hacer? Lo vio y me dijo, esto no sirve. ¿Cómo que no sirve? ¿No? Digo, aunque tiene fecha de ayer, el logotipo que trae no es el logotipo que actualmente está utilizando el gobierno del Distrito Federal. Vean nada más con una rapidez, una sencillez, por esto que dice el legislador en el párrafo segundo. La calidad del público se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas u otros signos exteriores. Y el gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, utilizan casi siempre papel membretado, papel con unos membretes especiales y colores especiales. Al ver los colores del símbolo del gobierno de la Ciudad de México, este amigo de inmediato me dijo, no, esto es falso. Estos colores se usaban en tal época, ahora ya no. Así que puedes tirarlo a la basura y si vuelve a ir este fulano, denuncia. Muchas veces es fácil identificar el documento público, no siempre es tan sencillo, por supuesto. Lo importante es que debe ser expedido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones o bien por un fedatario público que da fe por delegación que le ha hecho el Estado, con independencia de que sea por un concurso de oposición o bien por una gracia del gobernador. No sé si leyeron, hace pocos días se revocó el nombramiento del notario público a un servidor público del estado de Sinaloa porque le otorgaron la notaría cuando era servidor público, no me acuerdo qué cargo estaba ocupando, y que era incompatible con el de notario. Pero en fin, esto es anécdota nada más. ¿Algún comentario, duda, pregunta que quieran hacer?
Bien, si no tenemos intervenciones, vamos por favor a la siguiente diapositiva, Jessica. El nuevo Código Electoral Federal es de 1990. El anterior Código Federal Electoral de 1987. Adelante, Julio César. Doctor, no me voy a Sí. quedar con las ganas. Adelante. A ver, doctor, acaba usted de hablar de el fedatario público. Sí, A ver, mire, en la reforma del 2014 se creó la figura del oficial electoral, que hace las funciones de el fedatario público del Instituto Electoral, ¿sí? Anteriormente, pues acudíamos al notario y ante él, pues se hacían las informaciones testimoniales, las constancias de hechos, pero ya venía siendo regla que los tribunales le restaban mucho valor a lo que en ellos se manifestaba. Pues lo único que se asentaba era que frente a ellos compareció tal persona a narrar tal situación. claro. Ahora con la figura de los oficiales electorales, mire, por ejemplo, ahorita estoy haciendo una apelación. Sí, Precisamente, ¿por qué? Solicitamos la facultad del oficial electoral a efecto de que fuera a verificar un hecho que podría ser constitutivo. La colocación de las personas que hoy se promocionan en accidentes carreteros. sí. En el estado de Puebla, hacer promoción en accidentes carreteros está prohibido. Yo la presento el 17 de abril, pero el oficial electoral acude hasta mayo. Evidentemente, levanta su acta, pero cuando ya llegó, pues me están diciendo, pues, que ya no está. Entonces, ¿por qué en materia electoral, si tenemos una figura que fue creado para esto, pero es demasiado lenta, por qué le restan valor a algo que es para nosotros más eficaz, que es un notario? A ver, Porque el Julio oficial César. Sí, no, perdón, no, Julio César, te doctor, interrumpo. Pero estás hablando de dos cosas diferentes. Sí, dijiste de la declaración ante notario público. Se le resta valor probatorio. ¿Por qué? Porque solo prueba que dijo, no que lo que dijo es cierto. Esta es una declaración. Y lo otro que estás comentando es una fe de hechos. Son dos temas diferentes. Porque ahí el notario público, el gobernador público, concurre y por sí mismo percibe que describe en su acta. Y a petición del licenciado César, me constituí en tal lugar en donde advierto que está esta promoción. Tomo fotografías o una videograbación incluso que agrego como anexo de este instrumento notarial. Sí, una cosa es la fe de hechos y otra cosa es la declaración, con independencia de que sea confesión o testimonio. doctor, Sí, pregunta, ¿esa fe de hechos que haga el notario tendría el mismo valor que la del oficial electoral? supuesto que sí. Procesalmente sí. Y obviamente la eficacia de facto, pues es la del notario público, porque efectivamente el de oficialía electoral, pues no sabemos cuándo vaya.
que esto que dices para mí es motivo de responsabilidad, no del que fue, sino del que no ordenó de inmediato que fuera. Y yo denunciaría al jefe de quienes integran el personal de esa oficialía electoral para ver si a la próxima es más diligente. Sí, pero son circunstancias distintas y valoración diferente. Una fe de hechos a la recepción de una declaración. Okay. Muchas gracias, doctor. De nada, César. Bueno, veamos el cambio. En el Código de 87 solo se aceptaban documentos públicos. En el Código de 1990, aunque aparentemente es lo mismo, se establece artículo 327. En materia electoral, solo podrán ser aportadas por las partes pruebas documentales. Ya no estableció la limitante documentales públicas, lo que implica que se pueden ofrecer documentales públicas y documentales privadas. Pero además, en el párrafo 2 estableció, para los efectos de este código serán documentales públicas y viene la enumeración. Las actas oficiales de los escrutinios y cómputos de las mesas directivas de casilla, así como las de los cómputos distritales de entidad federativa. Serán actas oficiales las que consten en los expedientes de cada elección. Los demás documentos originales expedidos por los órganos del instituto o funcionarios electorales dentro del ámbito de su competencia. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. C. Los documentos expedidos por las demás autoridades federales, estatales y municipales dentro del ámbito de sus facultades. Y D. Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley, y siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten. Y el párrafo 3, serán documentales privadas todas las demás actas o documentos que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionadas con sus pretensiones. Esto último son, siempre que resulten pertinentes. Debió haber dicho el legislador, serán documentales privadas todas las demás actas o documentos que aporten las partes. Punto. Porque si son o no pertinentes, si están o no relacionadas con los hechos, no tanto con las pretensiones, no con los hechos, eso ya es tema de valoración, no de naturaleza jurídica de la prueba. Pero lo importante es que avanzamos de 87 a 90. En 3 años se amplió el espectro probatorio y se aceptan no solo documentales públicas, sino también documentales privadas, pero únicamente las pruebas documentales. Regresamos, por favor, a la diapositiva anterior. Vamos a ver permanentemente el uso de esta expresión. Gracias. En materia electoral, solo podrán ser aportadas por las partes pruebas documentales. En el código anterior, solo podrán ser aportadas u ofrecidas y aportadas pruebas documentales públicas. Que hay un avance en la legislación de 1990. Sin embargo, la limitación probatoria era evidente. No hay más pruebas que los documentos públicos o privados y hasta ahí. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Jessica, a la que sigue. La reforma de 1993 al mismo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990. Artículo 327. 1.
en materia contencioso electoral, solo podrán ser admitidas pruebas documentales técnicas cuando por su naturaleza no requieran de perfeccionamiento, presuncionales e instrumental de actuaciones. 2. Para los efectos de este código serán documentales públicas y viene la enumeración. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. 3. Serán documentales privadas todas las demás actas o documentos, etcétera. Vamos a regresar a la anterior. Veamos cómo nuestro catálogo de pruebas se amplía en 1993. Ya no son solo documentales públicas y privadas, sino también técnicas, presuncional humana, presuncional legal e instrumental de actuaciones. En 1991, yo tuve una experiencia desagradable porque pero junto con la demanda se aportaron una cantidad indeterminada de documentos como pruebas documentales. Cuando se estaba llevando a cabo las sesiones del colegio electoral, me llamó el presidente del tribunal, que era magistrado de Sala Durango, y me preguntó: Flavio, ¿tuvieron ustedes tal expediente? El presidente: no lo sé, permítame revisar, le informo. Ya con el expediente en la mano le dije: sí. ¿Y quién fue el ponente? De que yo había sido ponente. Me están mandando una tarjeta del colegio electoral y me dicen que en la página tal del expediente está una prueba documental con estas características y este contenido. Verifique si eso es verdad. Revisé el expediente y efectivamente ahí estaba el documento. Con esto, el presidente me dijo: ¿y por qué no la tomaron en cuenta? ¿Por qué no la valoraron? El presidente, en primer lugar, la admisión de las pruebas es función del juez instructor. Pero sin pretender echarle la culpa al juez instructor, no tomamos en cuenta esta prueba porque nadie la ofreció. Y el código establece con toda precisión que al resolver el recurso de queja, solo se tomarán en cuenta las pruebas ofrecidas y admitidas en el juicio correspondiente, el recurso correspondiente. Y esta prueba nadie la ofreció, sí está aquí, pero nadie la ofreció. Por tanto, nadie advirtió su existencia, nadie la admitió y no la valoramos. Pero hagan una nota explicativa en ese sentido. Se la mandé, la mandó al colegio electoral y nuestra sentencia quedó intocada. Que la norma en 1991, la norma de 1990, era clarísima. Solo serán valoradas las pruebas ofrecidas y admitidas en su oportunidad. Hago este comentario. Esta reforma del 93. Prueba instrumental de actuaciones. ¿Y cuál es la instrumental de actuaciones? ¿Alguien me quiere decir cuál es la prueba instrumental de actuaciones? Adelante, Luis Octavio. El expediente. El expediente. ¿Cuál expediente? El expediente en el que se actúa. Sí. Aquí, Flores,
Gracias. No sé si vas a decir otra cosa o lo Sí, mismo. todas las actuaciones que obran en el expediente, maestro. Correcto. Sí, aquí, en 1993, ya era una situación distinta. Aunque la prueba no hubiera sido ofrecida ni admitida, obrando en el expediente, habría necesidad de analizarla y de valorar, obviamente de admitirla. ¿Por qué? Porque la instrumental de actuación se integra con todo. Y si forma parte de ese todo un documento que nadie ha ofrecido como prueba, que nadie ha admitido como prueba, pero forma parte del expediente, se tiene que valorar. Y para poderla valorar, se tiene que admitir, aunque no haya sido ofrecida. Es un cambio importantísimo. Sí, tenemos un espectro valoratorio mucho más amplio. Ya no solo pruebas documentales públicas y privadas, sino también técnicas, también la presuncional humana, la presuncional legal y la instrumental de actuaciones. ¿Alguien recuerda o tiene idea cuáles son estas pruebas técnicas cuando por su naturaleza no requieran de perfeccionamiento? Adelante, Gisela. No sé, verificar en una liga de internet, alguna información que está en alguna página o portal de internet. ¿No? Que verificar ya es perfeccionamiento. Sí, no, eran principalmente o fundamentalmente las fotografías, las videograbaciones y las grabaciones. Es una grabación sin imagen, solo voz o solo sonido. Bien, la videograbación, imagen y sonido, o las fotografías. Sí, ya el sistema probatorio en 1993 avanzó muchísimo. Sí, muchísimo. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Jessica. A la otra. Se considerarán pruebas técnicas todos aquellos medios de reproducción de imágenes y que tienen por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias del modo y tiempo que reproduce la prueba. Y la definición de la otra prueba se entiende por prueba presuncional, además de las que pueda deducir el juzgador de los hechos comprobados, las declaraciones que consten de acta levantada ante el declaratorio público que las haya recibido directamente de los declarantes y siempre y cuando estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su vida. Veamos cómo aquí, en el párrafo 5, ya no estamos nada más ante la presunción humana y la presunción legal, sino también ante la prueba de confesión y la prueba testimonial, siempre que consten en acta que se haya elaborado por fedatario público. El fedatario público haya recibido de los declarantes o del declarante la declaración. Y además, el declarante debe quedar debidamente identificado y la razón de su dicho. ¿Sí? ¿Por qué sabe lo que está diciendo? ¿Sabe porque le platicaron? ¿O sabe porque le consta? Porque estuvo ahí, porque pudo oír, ver y oír. ¿Sí? Esto
ya no es lo que teníamos en 1990 o en 1987. Realmente se amplió el espectro probatorio con la reforma de 1993. Ya tenemos ahí todo para poder llevar a cabo la impugnación y poder ofrecer y aportar todos los elementos de prueba para poder acreditar la veracidad de nuestras afirmaciones. Isael, ¿habías levantado la mano? No, maestro, perdón. Adelante. No, maestro, perdón. Fue un acto reflejo. Sí, Bueno. disculpe. No te preocupes. ¿Comentarios, dudas o preguntas? Octavio, te veo invitativo. ¿Comento de decir algo o me equivoco? No, pues está muy interesante la clase, profe, estoy poniendo atención. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias. Vamos a la diapositiva siguiente, Jessica. Llegamos a la nueva legislación. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral de 1996. Ya estamos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y es el artículo 14. Para el párrafo 1, para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes. Vean cómo seguimos la tradición de la redacción de la ley. Seguimos hablando de solo, cuando en realidad pues ya sale sobrando esta palabra. Solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes. A, documentales públicas. B, documentales privadas. C, técnicas. D, presuncionales legales y humanas. Y E, instrumental de actuaciones. Pero inmediatamente en el párrafo 2 se agregan otros dos medios de prueba que deberían de ser en realidad incisos F y G. La confesional y la testimonial también podrán ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho. Sí, en este sentido, en realidad no tenemos diferencia con lo que ya se había establecido en la reforma de 1993, salvo que en la reforma del 93 se les califica de pruebas presuncionales y en 1996 se les da título de confesión y testimonio. Por lo demás, es lo mismo. Y ahora que leía, me acordaba de uno de mis profesores, porque cuando decíamos voy a levantar el acta, el profesor volteaba a ver, era su director de averiguaciones previas, yo era agente del Ministerio Público y estaba con otros agentes del Ministerio Público. Decía, licenciado, ¿y a dónde la va a levantar o en dónde está tirada el acta para ir a levantar una? Yo también. Sí, no, las actas no se levantan. Las actas se redactan o se elaboran, ¿sí?, ante el fedatario público o por el fedatario público. Se supone que el fedatario público es el que elabora, el que redacta, el que hace el acta. Pero en fin, esto es también solo anécdota de cuando fui agente del Ministerio. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Jessica. La siguiente diapositiva.
Creo que es la 18. Los órganos competentes para resolver podrán ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como de pruebas periciales, cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnar, que es parte de las facultades discrecionales del tribunal en materia probatoria, ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones jurisdiccionales, o bien ordenar el desahogo de pruebas periciales. Si esta es facultad del tribunal. Sin embargo, mi pregunta es, aunque no está previsto como facultad para ofrecer y aportar prueba, si el tribunal puede por sí mismo, de oficio, ordenar el desahogo de estas diligencias probatorias, ¿por qué no va a poder el interesado o los interesados hacer el ofrecimiento correspondiente? Decirle, tribunal o magistrado o sala, te pido por favor que ejerzas la facultad prevista en el artículo 14, párrafo 3, y ordenes el desahogo de un reconocimiento jurisdiccional en tal lugar para este efecto. Si se puede de oficio, yo diría a mayoría de razón, a petición de parte. Y entonces nuestro catálogo de pruebas va aumentando. Ya no son solo las que están enumeradas en el párrafo 1, sino que el párrafo 2 agregó confesión y testimonio. Y el párrafo 3, aunque como facultad exclusiva del tribunal, está agregando prueba pericial y reconocimiento o inspección jurisdiccional. El párrafo 4 solo viene a decirnos cuáles son las pruebas documentales públicas. Vamos a la diapositiva siguiente y después regresaremos a la lectura de este párrafo según vayamos avanzando. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la diapositiva 19, Jessica, por favor. F5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. Una pésima redacción, pero bueno, no tenemos mucho que decir. Son documentos privados, todos los que no son públicos. Ya enumeró cuáles son los públicos, ya hizo su catálogo. Fuera de ese catálogo no hay más documentos públicos, todos los demás son documentos privados. Pero vean en el párrafo 6, se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser. Vamos a la siguiente, por favor. Podemos ir a la diapositiva 20, Jessica. Sí, que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.
Lo más importante para mí en este párrafo es que no solo se refiere a pruebas técnicas, sino también a pruebas científicas. No sé si fue un error de redacción, pero prueba técnica y prueba científica no son lo mismo. Pero qué bueno que se pueda también ofrecer y aportar la prueba científica. Y luego, este párrafo 7, mal ubicado, pero que viene a ampliar el catálogo de pruebas. Ya habíamos visto en el párrafo 1, luego el párrafo 2, después el párrafo 3 y ahora el párrafo 7. La pericial solo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de información no vinculados al proceso electoral y a sus resultados, siempre y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos. Para su ofrecimiento deberán cumplirse los siguientes requisitos. A. Ser ofrecida junto con el escrito de invitación. Vamos a lo siguiente, por favor. Podemos ir a la diapositiva 21. Bueno, mientras logramos el cambio de diapositiva, veamos cómo la prueba pericial puede no solo ser ordenada por el tribunal, gracias, sino que puede ser ofrecida por las partes. Señalar la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes. Especificar lo que pretenda acreditarse. Qué pena con esta redacción, especificarse lo que pretenda acreditarse con la misma. Y D, señalarse el nombre del perito que se proponga y exhibir su acreditación técnica. Eso de acreditación técnica también es un error. Señalar el nombre del perito y exhibir la acreditación correspondiente como perito, no una acreditación técnica. Si estamos ante una prueba científica, no puede ser una acreditación técnica, no es un técnico, es un científico, pero en fin, parece que el Congreso de la Unión no siempre tiene correctores de estilo y los legisladores parece que no siempre tienen cuidado en la redacción. Regresamos, por favor, a la diapositiva anterior. A mí me ha preocupado siempre este artículo 7, perdón, este párrafo 7, el artículo 14, que no comparto. La pericial solo podrá ser ofrecida y admitida en aquellos medios de impugnación no vinculados al proceso electoral y a sus resultados. Aquí no se refiere el legislador al proceso electoral que nosotros hemos estudiado y explicado. El proceso electoral como conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes, de los terceros y del órgano jurisdiccional competente para resolver un litigio mediante la aplicación del derecho. No, aquí la palabra proceso electoral es lo que define el propio legislador antes en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a partir de 2014 en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que implica que la prueba pericial
solo puede ser ofrecida fuera de procedimiento electoral. Si el legislador entiende por proceso electoral todo lo que técnicamente, jurídicamente se debe denominar procedimiento electoral, integrado por la etapa preparatoria de la elección, jornada electoral, etapa de resultados y declaraciones de validez y la calificación de la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos, declaración en su caso de validez de la elección y de presidente electo. Entonces, el párrafo 7 está limitando la posibilidad de ofrecer y admitir la prueba pericial solo fuera de procedimiento electoral. Dentro del procedimiento electoral no se puede. Porque está prohibido, nos dice el legislador, siempre que no estén vinculados al proceso electoral y a sus resultados. ¿Y por qué no? Si lo que impugno es la validez de la elección porque se utilizaron boletas apócrifas, boletas que no son las que fueron entregadas por el Instituto Nacional Electoral a los presidentes de mesa directiva de casilla, sino que se falsificaron boletas y esas son las que se depositaron en el ¿cómo demuestro que efectivamente son boletas apócrifas si no puedo ofrecer la prueba pericial? O bien alego que no se utilizó tinta indeleble, que la tinta que se utilizó se podía lavar, desaparecer fácilmente y muchos ciudadanos votaron más de una vez. ¿Cómo demuestro que la tinta no es indeleble? Que la tinta es deleble, que la tinta se borra con una lavada de manos, con alcohol, con jabón o con cualquier otro instrumento. Si tengo que ofrecer la prueba pericial, una prueba pericial científica. Sí, para mí, no lo he visto en ninguna demanda. Tampoco lo he visto en alguna sentencia, pero para mí es inconstitucional este párrafo 7 porque contradice el derecho humano a la prueba, al debido proceso. Por eso yo hablo no solo de carga de la prueba, sino de derecho a la prueba. Tengo derecho a probar. Admítanme la prueba pericial para demostrar que lo que estoy diciendo es verdad. En fin, aquí está la evolución. Vean cómo hemos ido avanzando desde 1987 a 1996. Muy pocos años, menos de 10 años. Y sin embargo, en materia probatoria hemos avanzado muchísimo. Mi propuesta es asumir el principio o sistema de libertad probatoria. Dejar a los interesados en libertad de ofrecer. ¿Para qué hacer un catálogo completo? Si en un examen preguntara, dígame todas las pruebas que es posible ofrecer y que la autoridad o el tribunal debe admitir, todas las pruebas, pues quizá no alcancemos a memorizar todas las pruebas. Sí, pero no es el tema académico, sino el tema jurisdiccional práctico. No pongamos barreras al derecho probatorio, salvo el principio de que no se trate de pruebas ilícitas, es decir, que no sean pruebas contrarias a la moral o al derecho. Y con esas dos limitantes o esa limitante única, dejar en libertad a los justiciables y al tribunal para ofrecer y admitir
todo elemento de prueba, todo aquello que pueda generar convicción en el tribunal sobre la veracidad de los hechos controvertidos. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Jessica. A la 22, por favor. Aquí tenemos una síntesis de la evolución. Código Federal Electoral de 1987, únicamente documentos públicos. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1990, exclusivamente documentos públicos y privados. Vamos a la siguiente, por favor. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, reforma de 1993. Documentos públicos, documentos privados, pruebas técnicas, presunción legal, presunción humana, incluidas las declaraciones en acta formulada por fedatario público, más instrumental de actuaciones. Vamos a la siguiente, por favor. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, artículo 14. Documentos públicos, documentos privados, pruebas técnicas, pruebas científicas, presunciones legales, presunciones humanas, instrumental de actuaciones, confesión, testimonio y pericial. Más las que puede ordenar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Reconocimiento o inspección jurisdiccional y la pericial. La pericial primera es a la que se refiere el párrafo 7 del artículo 14. Las otras dos son las que puede ordenar, según el párrafo 3 del mismo artículo 14, las que puede ordenar el órgano jurisdiccional. Y ahí está nuestro sistema probatorio, a pesar de que continuamos el sistema de prueba legal, de que solo son admisibles las pruebas que están enumeradas en la ley ha enumerado en realidad todos los medios probatorios a los que podamos recurrir. Me parece que ninguna prueba queda fuera de todo esto que ya tenemos aquí, a menos de que encontremos algún ejemplo que nos diga lo contrario. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. La diapositiva 25, por favor, Jessica. Vamos a esperar a que Internet nos haga el milagro del cambio de... Ahí está. Sistema probatorio jurisdiccional electoral permanente, sistema de la prueba legal. Solo son admisibles los medios o elementos de prueba expresamente reconocidos en la ley. Pero ya el catálogo de pruebas que reconoce la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, yo podría afirmar que acepta que incluye todos los elementos probatorios a los que podamos recurrir o de los que tengamos conocimiento en la actualidad. ¿Dudas, comentarios, observaciones, preguntas? Adelante, Julio César. Perdón, doctor, nuevamente yo. Sí, adelante. ¿Qué opina usted de los acuerdos que se reservan el dictado de una medida cautelar? Es decir, yo en un procedimiento pido al oficial que
vaya y verifique un espectacular, un hecho, que me va a servir a mí como prueba. Pero en la substanciación, la autoridad, y solicito la medida cautelar, digo, a efecto de que se suspenda esa discusión para que no se trastoque un derecho fundamental. Pero la autoridad, mediante acuerdo, se reserva el dictado de la medida cautelar hasta que no recabe todo el material probatorio, es decir, hasta que el oficial vaya y la autoridad, si tiene que realizar mayor cantidad de diligencias, las obtenga. Y hasta en ese momento se pronuncia. Pero digo, puede ocurrir como en el caso que, pues, lo que yo quería denunciar como prueba, pues ya no está. Y evidentemente, pues la medida cautelar, pues ya no se va a dictar. Pero ya no tengo prueba que ofrecer. Ese acuerdo, le doy mi opinión, corríjame usted. Para mí ese acuerdo sería violatorio del debido proceso. No le veo razón de ser. A lo mejor, yo en mis lagunas mentales, yo no me imagino a una autoridad de amparo diciendo, espérame, me reservo la suspensión del acto mientras no investigo y ya después la dicto. Digo, no lo sé. A lo mejor estoy muy mal, pero quisiera saber su punto de vista, doctor. Gracias, Julio César. ¿Alguien quiere opinar sobre el tema que plantea Julio César? ¿Qué opinión tienen de este tema? Con la pregunta que hace, por supuesto. ¿Alguien se anime? Adelante, Luis Octavio. Ok, ahí se solicitó una medida cautelar sin pruebas, o sea, nada más por un escrito, solicitó la medida cautelar y solicitando el desahogo de otras pruebas, pero el escrito donde se solicitó sin ninguna prueba. Gracias. No, yo solicité, o sea, abono lo que es la ubicación geográfica, describo el espectacular, y digo, aquí está, y acude. Eso es lo que yo ofrezco. Y la medida cautelar sería, ¿cuál sería la medida cautelar ahí? Que bajaran el espectacular o mandaran a borrar la barda, por decir algo. Ajá. Y si ya no está, ¿qué caso tiene pedir esa medida cautelar si ya no está? No, es que esa es la razón. Cuando yo la solicito al presentar mi denuncia, pues la barda está, pero como se tardan mucho y reservan la medida cautelar mediante acuerdo, ya cuando va el oficial y verifica, probablemente es espectacular, pues ya lo cambiaron, pero ya el efecto ya surgió. Ya cualquiera que ya la vio. Ok, pues ahí o sea, una sugerencia con mucho respeto, pues sería, no sé, obtener pruebas técnicas que acompañen esa queja o esa denuncia. Por ejemplo, fotografías, videos de la barda, del espectacular, ¿verdad? Con mucho respeto, nada más. Gracias. Muchas gracias. Fotos y videos se mandaron, ¿eh? Bueno, sí, esto último, Julio, tú habías dicho que sí se aportaron pruebas, pero además tenemos que revisar de qué estamos hablando. Si hablamos de denuncia o queja, ¿de qué hablamos? ¿De procedimiento especial sancionador o de procedimiento ordinario sancionador? Sí, tenemos que hacer la diferencia. Perdón, es un Julio, ordinario sancionador, doctor. Exacto. Sí, el ordinario sancionador tiene un procedimiento distinto
al especial sancionador. Y efectivamente en el ordinario sancionador, pues puede ser primero la investigación y después las decisiones que se tengan que tomar. No siguen las reglas del especial sancionador. Pero además, la carga de la prueba es del denunciante. Y lo otro sería la constatación, nada más. Y tal vez no sea necesario. Tendría que ser una diligencia que ordenara la propia autoridad, pero no hay medida cautelar. Dicen, a ver, pero antes de ordenar quitar un espectacular o despintar una barda, es necesario saber, sí, es necesario saber si hay licitud o no hay licitud en esta propaganda. Sí, ¿qué es cuál es el contenido de la propaganda? Sí, el tema no es tan sencillo, no es tan fácil, porque el procedimiento especial sancionador es el procedimiento sumarísimo, pero está delimitado el catálogo. Y como abogados debemos de tener ingenio para el planteamiento de los temas. Si yo digo una barda pintada con propaganda electoral, lo más probable es que me digan procede el ordinario sancionador y el trámite es ante la autoridad administrativa electoral del lugar correspondiente, si sea local o distrital. Y ya con eso también estamos complicando el mismo procedimiento. Pero el especial sancionador procede también por violación a las reglas de propaganda electoral. Entonces habrá que buscar cómo hacer el planteamiento para que en lugar de ordinario sea un procedimiento especial. Sí, a partir de ahí es todo el tema y, por supuesto, la medida cautelar, pues no se puede, espérenme, saber qué pasa, qué es lo que investigo y después decido. Las medidas cautelares tienen que ser inmediatas. La medida cautelar es para poder conservar la materia del litigio. Si no llevo a cabo esa medida cautelar, pues entonces probablemente la materia del litigio desaparezca o bien que cambie de circunstancias o naturaleza jurídica. Pero ahí no es medida cautelar, es diligencia de inspección en el lugar de los hechos. Y nuevamente volvemos al tema probatorio a cargo de la oficialía electoral. Pero si son negligentes, pues yo en lugar de pedir esa inspección de la autoridad, lo que ofrecería es una fe de hechos. Vuelvo al tema de fe de hechos del notario público. Y el notario público, por el sentido de la vista, por el sentido intelectual, va a percibir lo que es, va a describir, ofrezco la prueba junto con la denuncia, y entonces sí, puedo pedir, ordena que se suspenda la difusión. Sí, el tema de prueba muchas veces es fundamental para la toma de decisiones. Siempre, pero no en lo inmediato, sino hasta el final. Acuérdense que la sentencia o la resolución es el acto que da por concluida la controversia. Y por naturaleza es hasta el final. Y si yo quiero desde el principio, habrá que plantear de otra manera el caso concreto. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna observación, alguna pregunta? Si no, para continuar con el otro apartado de nuestro tema. Bien, gracias. Reglas de la prueba en materia electoral. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de reglas de prueba,
Para mí es necesario saber qué es una norma y qué es una norma jurídica. La norma es regla de conducta y hay distintas especies de normas. La norma religiosa, norma moral, la norma ética, normas jurídicas, distintos tipos de reglas de conducta de los seres humanos y de los demás entes de derecho, de todos los centros de imputación normativa. Hablar de reglas probatorias o reglas en la prueba es hablar de normas jurídicas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aunque esto parece elemental, reglas jurídicas son normas jurídicas. ¿Y cuáles son las normas jurídicas? Vamos a la siguiente diapositiva. Las reglas de conducta que se caracterizan por ser bilaterales, heterónomas, externas, coactivas, generales, abstractas y permanentes. Ningún autor de los que yo he consultado señala de manera sistemática, completa, todas estas características de las normas jurídicas. Creo que soy el primero que lo hace. Está en mi libro Conceptos Jurídicos Elementales, tanto en la primera como en la segunda edición, en las páginas 42 a 45, explico todas estas características. No nos detendremos más en este tema, falta mucho que hacer, que decir. Sí, reglas del derecho probatorio, las normas jurídicas que regulan el derecho probatorio. ¿Cuáles son esas normas jurídicas? Ya vimos su evolución, tanto en el Código Federal Electoral de 87 como en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1990, reformas de 1993 y Ley General del Sistema de Medios de Información en materia electoral de 1996. Faltan, por supuesto, otros temas, otros aspectos. Vamos a la siguiente diapositiva. Sistema probatorio. Vamos a la siguiente, por favor. El sistema probatorio procesal electoral, ya lo habíamos dicho, es el sistema de la prueba legal. No vamos a agregar más, ya estuvimos exponiendo este tema y comentando. Vamos a la siguiente, por favor. Medios de prueba. Lo mismo. Ya vimos en el artículo 14, perdón, cuáles son los medios de prueba en materia electoral. Creo que no hay necesidad de volver a mencionar el catálogo. Vamos a la siguiente. Aunque sí es importante que tengamos en mente lo que es el medio de prueba. Esto ya lo habíamos visto con antelación. Habíamos leído lo que sustenta Michele Tarufo en su libro La Prueba. Los medios de prueba constituyen datos cognitivos e información a partir de los cuales se puede derivar la verdad de los hechos en litigio. Medio de prueba es todo lo que pueda ser usado significativamente para apoyar la prueba de un hecho. En sentido estricto, estamos frente a un medio de prueba solo si este es relevante y admisible. Un elemento de prueba que carece de relevancia o es inadmisible, en el caso específico, no es elemento de prueba en ese caso. Decíamos en sesiones anteriores, pareciera un juego de palabras, pero no lo es. Simple y sencillamente es el uso de la palabra prueba en sus distintas acepciones. Prueba como medio probatorio, prueba como consecuencia
del procedimiento probatorio. Prueba como procedimiento. Y nos dice Miguel Tarufo, una prueba que no es relevante o admisible, realmente no es prueba en el caso concreto. Acuérdense que pruebas relevantes son las pruebas que se refieren al hecho o los hechos que han motivado el litigio. Prueba admisible es la prueba que reúne todos los requisitos previstos en la ley para poder ser admitida. Puede ser relevante pero inadmisible, o puede ser admisible pero irrelevante. Cuando una prueba es, siendo relevante, es inadmisible, cuando, por ejemplo, no se ofrece a tiempo. Si tenemos un plazo para ofrecer pruebas, si no ofrecemos a tiempo la prueba, puede ser la más importante de todas las pruebas, pero no fue ofrecida a tiempo, resulta inadmisible. O es admisible, pero irrelevante. Es una prueba confesional que consta en un acta elaborada por fedatario, quedó plenamente identificada la persona, manifestó la razón de su dicho, expuso los hechos que son propios o ajenos, dependiendo de si es confesión o es testimonio, pero no se refiere a los hechos objeto de controversia. No es una prueba relevante. Puede ser admisible, pero no es relevante para que se admite. Se debería de desechar desde el primer momento, aunque les he dicho para mí que el desechamiento no es facultad del juez o magistrado instructor. Debe ser una decisión del órgano decisor y el desechamiento se debe hacer hasta en la sentencia, no antes. Pero esto solo como una sugerencia, un exhorto o una recomendación de la vida práctica, no está previsto en ninguna ley. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Podemos cambiar de diapositiva, Jessica. Por favor. Objeto de prueba y carga de la prueba. Vamos a la siguiente, por favor. Dos temas que también ya hemos abordado. Los he integrado aquí porque es la prueba en la materia electoral. Lo hemos abordado en términos generales, y aquí un recordatorio con fundamento en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Estos dos temas contestan las preguntas: ¿qué se prueba? Objeto de prueba. ¿Quién debe probar? Carga de la prueba. En el artículo 15, el legislador estableció en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, son objeto de prueba los hechos controvertibles, no lo será el derecho, los hechos notorios e imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. Sí, bueno, ya habíamos dicho también en otra oportunidad, no son hechos controvertibles, sino controvertidos. Controvertible es lo que es susceptible de controversia, y no estamos ante un hecho futuro e incierto de que se vayan a controvertir o no. Estamos en tiempo presente. Son objeto de prueba los hechos controvertidos, los que han dado motivo a la demanda, a la pretensión, y los que dan motivo a la contestación, oposición o resistencia del actor, y que sustentan su excepción
o, en términos generales, su defensa. No lo será el derecho. Ya vimos, ya explicamos también este tema. Es una falsedad de que el derecho no esté sujeto a prueba. Nada más que solo se trata del derecho consuetudinario, del derecho jurisprudencial y del derecho extranjero. El derecho consuetudinario electoral, decíamos, normalmente no nos hemos ocupado, hemos confiado en que el actor ha dicho la verdad, en qué consiste ese derecho consuetudinario, y si no es contradicho por ninguna de las otras partes, pues se da por cierto. Es lo que veremos en algún otro artículo que se habla de la verdad sabida. Todos consideramos que así son las cosas, nadie objeta esa aseveración. No lo será el derecho. Sí, el derecho sí es objeto de prueba de manera excepcional. No son objeto de prueba los hechos notorios, y tampoco los imposibles, ni tampoco los que han sido reconocidos. Si la contraparte ha reconocido los hechos narrados en la demanda, ¿para qué los probamos? El reconocimiento hace innecesaria la prueba. El hecho notorio que todo el mundo sabe, pues no es necesario que sea probado. Y lo mismo los hechos imposibles, aunque el tema de hechos imposibles, el tema es un poco más complicado porque hablamos de imposibilidad física, de imposibilidad jurídica o de imposibilidad de ambas especies, física y jurídica. Depende de lo que se esté narrando y de lo que se quiera probar. Hecho imposible jurídicamente es el que no puede generar ninguna consecuencia del derecho por constituir el derecho un obstáculo insuperable para su celebración. Si decimos que alguien es inelegible porque renunció a su derecho de ser candidato, renunció en abstracto y con todos los cargos, pues no necesitamos probar la renuncia. El derecho a ser votado es un derecho irrenunciable. Y si se presenta como aspirante a candidato y decimos no puede ser registrado como candidato porque renunció, esa renuncia no tiene efecto jurídico alguno. Es un hecho imposible porque el sistema jurídico vigente en México hace que este derecho sea un derecho humano del que no se puede disponer, no se puede renunciar. Bien. Y la carga de la pena, ¿quién debe proveer? El que afirma que está obligado a proveer. No sé, perdón, pero estoy en un mensaje que parece que no es nuestro, así que no atenderé más a él. El que afirma está obligado, perdón, la anterior. El que afirma está obligado, gracias, está obligado a. También lo está el que niega cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho. Si es una negativa lisa y llana, hemos dicho, no hay necesidad de ofrecer y aportar pruebas. Pero si la negativa encierra, incluye una afirmación de hecho, de facto, tenemos que demostrar la veracidad de esa negativa que envuelve una afirmación en su contexto. Son normas, son reglas que ya habíamos visto en otras sesiones. Creo que con lo que hemos recordado hoy es más que suficiente. Vamos ahora sí a la siguiente diapositiva. Objeto de prueba en el proceso electoral y conclusión.
son objeto de prueba procesal, por regla, las afirmaciones o negaciones de las partes litigantes sobre los hechos jurídicos dato sensu, motivo de controversia. Excepcionalmente, son objeto de prueba las afirmaciones o negaciones de los litigantes sobre la existencia, vigencia y aplicación de normas jurídicas de derecho consuetudinario, derecho jurisprudencial o derecho extranjero. No son objeto de prueba en el proceso los hechos no controvertidos, tampoco los hechos notorios, ni los hechos imposibles jurídica y o físicamente. ¿Quiénes son las partes litigantes? Pregunta. ¿Se acuerdan cuáles son o quiénes son las partes litigantes? Adelante, Eusebio. El actor y el demandado en su caso, ¿no? Sí, Porque nada más. las autoridades no lo son. Sí, no, Nomás son el actor y el demandado son los litigantes del caso concreto. El tribunal es un órgano imparcial, es un tercero imparcial, ajeno a la litis. La conoce y va a resolverla, pero no forma parte de ella, no forma parte del litigio. El litigio entendido como la controversia de intereses de trascendencia jurídica que debe ser resuelta mediante la aplicación del derecho y que se caracteriza por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Si no hay resistencia, si no hay oposición de la parte demandada, pues no hay litigio. La pretensión quizá haya sido aceptada por el demandado de manera expresa o de manera ficta, al no haberse presentado oportunamente a contestar la demanda o a rendir su informe circunstancial. Tendremos que hacer en la materia electoral las adecuaciones correspondientes. Sin partes litigantes, actor y demandado, nada más. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. ¿Cómo se debe probar en materia electoral? Y nos señalan circunstancias de tiempo, modo y lugar. Antes de abordar este tema, ¿alguien tiene alguna pregunta, observación o comentario? Bien, si no hay comentarios, si no hay observaciones ni preguntas, vamos a la diapositiva siguiente, por favor. ¿Cómo se debe probar en materia electoral? Si con relación a los hechos, motivo de controversia y a las pruebas ofrecidas y aportadas al proceso, se deben precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. De tiempo, cuándo, modo, cómo, lugar, dónde. Tenemos una doble vertiente para las respuestas de estas circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Cómo, cuándo y dónde? Porque una de las vertientes, uno de los aspectos está relacionado con el ofrecimiento y aportación de pruebas. El otro apartado, el otro aspecto es cuándo sucedieron los hechos, dónde sucedieron los hechos, cómo sucedieron esos hechos. Obviamente estamos hablando de los hechos de la controversia, los hechos que motivan la discusión, que motivan
la promoción del medio de impugnación. Vamos a la diapositiva siguiente. Bueno, yo creo que para no cortar la idea, vamos a ver estas circunstancias de tiempo, modo y lugar de el ofrecimiento y aportación de pruebas en nuestra sesión de mañana. Por favor, lean, si pueden, estudien algo en libros, por supuesto, no nada más lo que tenemos aquí. Traten de analizar con juicio crítico lo que hemos estado viendo, ya son varias sesiones que hemos tenido, para poder ir conformando derecho probatorio electoral nuestro, que incluso pueda servir para trabajos a fin de acreditar el diplomado o incluso para cursos posteriores de especialización, maestría o doctorado en la propia Escuela Judicial Electoral. ¿Alguna observación, pregunta, intervención de cualquier naturaleza? ¿No? Veo muy activos en todas nuestras sesiones a César, a Eusebio, a Luis Octavio, a Isael, a Tzin, en ocasiones a Gisela, pero me gustaría que los demás también participaran. Sí, el tema es especializado, el tema no es fácil, no todos tienen la práctica que algunos sí han adquirido en la vida diaria, en el trabajo seguramente, pero es importante que vayamos estudiando, analizando los temas y participando. Y por lo pronto, siendo las 5:57, si no hay comentarios, no hay intervenciones, damos por concluida la sesión de hoy y continuaremos el día de mañana. Gracias, muy amables.